ustedes? Mojados, me imagino. Y me imagino que estarán contentos, porque por Dios que nos hacía falta el agua, pero hay que cuidarse porque el SARS-CoV, como quiera llamar, todavía está dando vuelta, la influenza también, y hace mucho frío. Para mí es un gusto estar hoy día con estos 4 contertulios, 3 contertulios y una contertulia o contertulia, ya no sé cómo se dice, 4 panelistas. Saludamos en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, diputada? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar acá en el programa con todos ustedes compartiendo esta conversación. Después me va a explicar cómo es que votó con los republicanos. Saludamos a Ni Matías, un problema. abogado. ¿Cómo estás, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en un lluvioso día, prestos Oiga, a iniciar la conversación. allá atrás hay como una guadaña, dice Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, vengo por la cabeza de Mundaca, ¿cierto, no? No, yo estoy tranquilamente ejerciendo mi opción Amarillenta. democráticamente. Amarillo. Yo no tengo problema. Yo no estoy requerido de nada. Saludamos al compañero, camarada, bigote blanco nuevo, ahí está, Iván Busco. Pero ¿cómo se pone así mirando para arriba? El obispo Busco está. ¿Cómo está? Yo estoy solamente de cura con él. ¿Cómo está, don Iván? Bien, gracias. Aquí con goteras en la casa también, como todo, me imagino yo. Casas viejas aquí de Valparaíso, así que ahí estamos. Ok. Y saludamos al concejal, que me imagino que esas ojeras no son por quedarse viendo películas en la noche, sino que son que todavía le pasa cuenta a la convención. Raúl Celis, ¿cómo está usted? Bien, pues Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Las ojeras son por la Convención Constitucional, espero a que no sean permanentes. Y contentos también por estos días lluviosos que hemos tenido en general en el país, ¿eh? A pesar de lo cual, si uno revisa, todavía tenemos déficit, en general de un 15% promedio en todo el país. Pero acá en la zona estamos bastante nivelados con un año normal recién. Ok. Recién. Ok, no, así es. Estamos recién nivelando ayer en Viña del Mar hizo 32 milímetros de agua, lo que es aparentemente mucho, pero es mucho más la diferencia. Dicen que recién está recuperando agua Peñuelas porque todo el resto se lo chupaba todo lo que estaba seco debajo. Bueno, aquí la semana han pasado varias cosas, varias. Pero como estamos con un convencional constituyente y a propósito de lo que significa la historia, y yo quiero partir por lo que dijo, lo que ha pasado en relación fundamentalmente, cómo se entiende mal se entiende, o el efecto de lo que está plasmado en la constitución del derecho, la nueva constitución, lo que se va a votar del derecho a la vivienda, ha sido mal entendido por algunos. En el caso de Elisa Loncón, sus declaraciones relacionadas con las expropiaciones, a quien fuera cayó muy mal en todos lados, no solo en las forestales, sino que hay gente de su propio sector. Quiero que conversemos primero sobre esto, partamos con ustedes, Raúl Celis. El derecho a la vivienda en la nueva Constitución. Sí, se consagra el derecho a la vivienda, uno de los derechos sociales, en términos de, tal cual lo dice su nombre, el derecho a la vivienda, no a la vivienda propia, no a la casa propia, que es un punto que no es casual. Yo inicialmente pensé que había un error por parte de algunos convencionales, pero no. La idea es que este derecho a la vivienda consagre la posibilidad de que las personas puedan acceder a una vivienda, pero no a su propiedad, no ser propietarios de la misma. Ese es el espíritu de la norma y está copiada de otros países europeos. En España se utiliza el mismo mecanismo. Y en fin, yo creo que va un poco en contra de la tradición chilena y de la importancia. También se utiliza en Cuba y también se utilizaba en la Unión Soviética. Las casas se prestaban con arriendo mínimo, digamos, no solamente en España. Claro, porque no hay propiedad privada o no había, hoy día se permite en un porcentaje en Cuba.
pero en fin, eso fue lo que se acordó, un derecho a la vivienda, no a la casa propia, que va en contra un poco de la mentalidad nacional. En Chile está muy arraigado el concepto de la casa propia, es una aspiración y es una aspiración general, desde gente muy pobre hasta gente rica, donde la casa propia es una aspiración totalmente generalizada y muy dentro de las más importantes a las que puede acceder una persona. Pero en definitiva es eso, como derecho social lo que se consagró fue el derecho a la vivienda, una vivienda digna, que reúne una serie de condiciones. Evidentemente, si la persona es indígena, también tiene condiciones especiales para los pueblos indígenas, pero no propias, no propias. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo llamo? Amigo Busco, ya no ex concejal, como le digo yo a Maximiliano Silva, concejal extinto, porque ahora toma blanco. Concejal extinto Buscovich. Mire, yo creo que esto forma parte de, bueno, de la campaña del terror. En ninguna parte está la intención de que no sean propias las casas o los departamentos que se construyan. Efectivamente, una cantidad podrán ser para también ayudar a mejorar la situación del mercado del arriendo, pero no es la lógica. Perdón, precisémoslo para todo. Los números dicen de que se requieren, 600.000 si se cumpliera lo que promete o prometió el presidente montes, de campaña, una cantidad entre 400 y 500 mil 4 años. casas. Y resulta que los números de este primer año se estima alrededor de 60 y tantos mil casas. O sea, el concepto de llegar a la casa propia, a lo mejor construyendo para otros, es un tema, a eso quiero centrarme, concejal Hugo. Mire, la idea justamente es ayudar a resolver, pero es evidente que en 4 años no se va a resolver el déficit. Según Monte, el ministro de Vivienda, el déficit es más o menos de 600.000. Y ellos lo que prometen es que durante los 4 años de Boris se hagan 200.000. Parte de esas serán para arriendo y las otras, con las fórmulas que hay hoy día vigentes, serán para que la gente los compre y sean propietarios. Acabo de escuchar al presidente Boric en una conferencia que dieron y acaba de ratificar que en ningún caso, y si estas cosas hay que arreglarlas para que quede claro, es como el tema de la propiedad de los recursos que están en la AFP. Son de los cotizantes. Las casas van a ser de quienes las compren y quienes no puedan comprarlas las arrendarán. Es tan sencillo como eso. Ok, Camila. Bueno, aquí cada uno parece que entiende lo que quiere entender, pero la letra escrita de la Constitución es clara y no sujeta a interpretaciones. Lo que acaba de decir del convencional, ex convencional, Raúl Celis, es así tal cual. Eso es lo que dice la norma. Que algunos quieran interpretarla o ponerle buenas intenciones, esa es otra cosa. Lo que tienen los chilenos es que aprobar un texto que tiene determinados elementos y elimina otros determinados elementos. Lo que se consagra en la Constitución, en este nuevo proyecto que nos proponen, es el derecho a la vivienda digna. En ningún caso dice el derecho a propiedad de la vivienda que el Estado le tiene que entregar a aquellas personas que no tengan plata para comprar una casa ni para arrendar una casa. Es así de claro y categórico el texto. Por lo tanto, cuando se habla de la vivienda digna, en ningún caso eso implica que cuando una persona, el Estado, le pase una casa, le va a entregar su escritura pública como es el día de hoy. Lo que están pensando en definitiva es que no exista propiedad privada respecto de esos beneficiarios sobre esa casa que el Estado le está ayudando, ¿cierto? Le está entregando a esa persona, a esa familia que no puede acceder por sus propios medios a esa casa. Es así de simple. Lo mismo que respecto... Camila, para precisar, pero no sería una manera de pensar en racionalizar los recursos, porque el Estado, la gente, el subsidio que le dan a la gente, o que la gente recibe, equivale al porcentaje mayoritario del valor del costo de la construcción de esa casa.
Es decir, le dan una parte muy importante, o casi toda, digamos, regalada, digamos, a la gente que postula este tipo y a lo mejor la forma que está planteando el gobierno es que es mejor el sistema del arriendo para poder optimizar las plata. No entiendo. Lo que pasa, Rodrigo, es que yo no creo en un país de mero tenedores o de arrendatarios. Yo quiero un país de propietarios, donde la gente tenga propiedad privada y pueda acceder a lo suyo, ¿ya? Ya sea a través que pueda acceder a un crédito hipotecario, aquel que pueda pagar y no cumpla con los requisitos para acceder a un subsidio habitacional, como lo que pasa el día de hoy. Hoy día se establecen una serie de requisitos para tener una casa. Hay muchos comités de vivienda que esperan décadas por tener su vivienda propia, con esfuerzos enormes, y hay distintos tipos de subsidios. Hay subsidios rurales, hay subsidios para urbanos, hay subsidios que te pasan, como bien tú dices, te regalan la casa sin que tú pongas un copago, hay otros donde tú tienes que poner una diferencia, hay distintas alternativas. Y lo que nosotros queremos es que eso siga siendo así, y que al final del día, después de todo ese proceso de trabajo, de reunir recursos, porque la gran mayoría de los comités de vivienda tienen que juntar su plata, le pasen su escritura, no que siga siendo el Estado o un municipio que le preste una casa a quien le caiga mejor o a quien le caiga peor y después se la quite cuando quiera. Ok. Abogado Mundaca, la actual constitución, la vigente, la que se pretende sustituir, no establece el derecho a la vivienda directamente, pero sí en virtud de esa constitución se han desarrollado, por lo que conversamos ahora, políticas públicas que han permitido el desarrollo de políticas sociales y entrega de vivienda. ¿Cuál es el cambio principal de la explicitación de estas y otras garantías fundamentales o derechos de la gente que la gente podría recibir? ¿Cómo ve usted aquello? Mire, la verdad es que como se consagra en la nueva constitución el derecho a la vivienda digna, es una consagración nueva, no tenemos algún antecedente previo para determinar cuál es la interpretación que en definitiva se le va a dar esto, si esto es efectivamente una invitación a que sean propietarios o una invitación a que sean arrendatarios o meros tenedores. Y de esto se derivan algunas circunstancias que son importantes. Si vamos a crear propietarios, que es una forma de dar dignidad a las personas, la propiedad es una forma de dar dignidad a las personas, porque las personas que son propietarias de su vivienda tienen más dignidad. Y eso es indiscutible, es una cuestión sociológica. Nos encontramos con un problema para esto. ¿Y cuál es el problema para esto? Pueden haber miles de programas y subsidios, ¿no es verdad?, que permitan acceder a la vivienda propia. Pero el problema es que no hay terrenos aptos para construir viviendas sociales. Esa es la verdad, digamos, simple, pura y simple. Los terrenos que existen dentro de las zonas urbanas son carísimos. Por lo tanto, el solo hecho de comprar ese terreno, se van todos los subsidios y por lo tanto no se puede construir. Aquí hay una problemática, ¿no es verdad?, más grave que no la va a solucionar la Constitución. ¿Cuál es el problema del mercado de la vivienda? Hay una ley que se dictó en el último gobierno de la presidenta Bachelet, que entró en vigencia en el año 2018, que permite hacer seccionales en las municipalidades respecto de terrenos que están dentro del radio urbano y que corresponden a terrenos que son áreas verdes, áreas de recreación o incluso terrenos que están destinados al cultivo o a producción industrial. Esa sería una de las formas de abaratar el costo de la vivienda. Aquí el problema, primero antes de saber si vamos a tener casas propias, arrendadas o en mera tenencia, es saber dónde las vamos a construir. Porque objetivamente, aunque doña Elisa Loncón diga que se pueden expropiar, lo cierto es que objetivamente no hay terrenos aptos para hacer esa vivienda. O sea, perdón, la expropiación requiere el mismo recurso, digamos, si uno va a pagar el precio justo, requiere el mismo recurso que hay que adquirir por parte del Estado para construir. Pero eso, en el estado actual del mercado del suelo urbano, es inalcanzable, porque objetivamente el precio, ¿no es cierto?, que tienen estos terrenos hoy día son tan elevados, ¿no es verdad?, que no permiten que intervenga el Estado en la construcción de nuevas viviendas, porque los subsidios se lo comen, el solo precio del suelo se come el subsidio. Entonces,
es una problemática. Yo la verdad es que la señora Loncón no está muy al tanto de lo que se escribió en la Constitución, porque objetivamente cuando yo vi que decía que si una persona le van a expropiar su casa y dice que no, bueno, habrá que hacerle caso a la persona. Yo pensé que estaba hablando de la Constitución de Pinochet, porque es más liberal que la Constitución de Pinochet. Se mantiene la misma causal, utilidad pública, ¿no es cierto?, necesidad y de una ley para poder expropiar. Si aquí el problema no es si van a ser propias o no, el problema es dónde vamos a construirlas. Raúl, el presidente, no sé si está o estuvo estos 2 días en Viña y ya se fue ella, pero fue a un lugar donde han habido tomas y se han producido regularizaciones, Reñaca. Y allí habló y dijo, lo que pasa es que está mal pelado el chancho y hay que pagar más impuestos y hay recursos en Chile y hay que buscar una manera de utilizar eso. Eso significa, ¿qué es lo que hay detrás de aquello? Es decir, la forma de solucionar el tema de la vivienda estará pensándose, bueno, habrá que expropiar a valor más barato, buscar una manera, pero tenemos que solucionar el tema. ¿Cómo lo ve usted, digamos? ¿O cómo ve usted, qué interpretación puede con la nueva Constitución transformarse o hacerse, o como habla, la problemática, qué solucionática les van a dar los gobernantes? Bueno, esas afirmaciones del presidente Boric no son para nada afortunadas. Está mal pelado el chancho, ¿qué es lo que quiere decir? Va a aplicar mayores impuestos a los que tienen más, quiere mayores fugas de capitales. Si para poder distribuir más hay que generar más, todos los derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, requieren una contraprestación, y esa contraprestación es generar mayores recursos. Si uno desalienta la inversión privada o limita la estatal, como ocurre en la Constitución por las numerosas prohibiciones que se establecen, por supuesto que va a estar mal pelado el chancho, porque no vas a tener recursos para construir viviendas, para dar una mejor salud, para dar una mejor educación. Ahora, yo me alegro de que se haya incorporado el derecho a la vivienda en la Constitución, pero es un hecho indiscutible, yo soy testigo, lo pregunté varias veces, que la idea fue una vivienda en términos generales, no la vivienda propia. Esto no es una interpretación mía, esto es una cosa claramente intencionada. El mismo artículo 51, donde está el derecho a la vivienda, habla de que va a haber un sistema integrado de suelos públicos. ¿Eh? Ahora, para que exista este suelo integrado de derechos públicos, eventualmente se requiere de una expropiación. La expropiación, lo dijo bien Matías, requiere, o sea, lo que dijo la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, fue un error, claro, clarísimo. Te voy a leer. Vinimos a Casa Impresa porque no queremos hacer un show de esto. Esto tiene que ver con no olvidar el motivo por el cual llegamos a la presidencia de la República, que es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, con nuestro pueblo, no mirándolo desde un palacio. Y en relación a esto del mal pelado chancho, dijo, la reforma tributaria es para poder pelar mejor el chancho. Si en Chile hay recursos, Chile no es un país pobre, en Chile hay recursos, pero está mal pelado el chancho. Entonces, aquí y dijo otra cosa de que no la entendí, porque que se llama, yo vengo de la clase social, me formé políticamente en la calle. Ahí no entiendo, él viene de una clase social como la de nosotros, o sea, gente de clase media, digamos, no viene de un campamento, pero eso fue lo que dijo. Entonces, la interpretación de eso en relación al plan de un gobierno, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la ven los demás? A ver, si él se quiere referir a una expropiación, las expropiaciones sufrieron algunas modificaciones en la Constitución. Se establece el precio justo. El precio justo es un concepto que se utiliza en distintos países. Estados Unidos, me acuerdo que esto yo lo pregunté en el Pleno, en Alemania, en Cuba, pero obviamente el precio justo en Cuba no es el mismo precio justo que en Alemania o en Estados Unidos. Además, el precio justo ha dado lugar a numerosas interpretaciones en materia judicial, pero el problema, yo diría que más allá del precio justo,
está en que si uno reclama, la modalidad del pago, habla la ley, la Constitución, se fija por los tribunales, y al hablar del modo o la modalidad, uno puede concluir varias cosas peligrosas. Primero, no necesariamente la indemnización se va a pagar en dinero, porque el modo de pago puede ser en especies, por decirlo. No necesariamente se va a pagar al contado, porque la modalidad puede involucrar un pago a plazo. Entonces, hay varios problemas, a mi juicio, en la definición del derecho de propiedad. Ahora, yo cortito para terminar, yo lo que haría en materia de, que lo hicimos también hace 10 años, es en los actuales tomas, en muchos casos buscar la radicación o bien la compra de esos terrenos, y la cantidad de tomas que hay en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué, en Villa Alemana, es enorme. Sí, Y hasta han ocurrido homicidios por lo mismo. Sí, claro. Bueno, aparte de eso, hay una toma enormemente grande de que entraron 1, 2, 3, ya hay como 30.000 personas, un terreno muy grande ahí al entrar al lado de Santa Julia. Y ahí la solución, nadie le pone el cascabel al gato. Mal pelado el chancho. ¿Qué opina usted de esto, Iván Buscovich? Bueno, yo creo que esa es una constatación de cómo está Chile. O sea, para nadie es un misterio que efectivamente tenemos unas grandes diferencias, que hay unas grandes fortunas y que se han hecho más ricos en este tiempo con la aplicación de la Constitución que hoy día nos rige. O sea, mire, acaban de dar los resultados de la banca del último periodo, en estas condiciones en las que estamos, que son... ¿Estás escuchando? Sí, que son súper complejas, con alta inflación, después del COVID, etcétera, y ganan exorbitante. O sea, esa es la realidad. ¿Está malo que una empresa privada gane? O sea, si estamos en un sistema de mercado, pues, funcionan así las empresas. ¿Qué es lo que no, sí, pero todo, espérame un poquito, todo tiene un límite. Todo tiene un cierto límite. No puede ser que esas empresas, estoy hablando de los bancos, ganen lo que ganan cuando la plata que reciben no es plata de ellos, sino que es plata de justamente las AFP, que es nuestra plata, que se la prestan a ellos y que ellos nos la prestan después el banco a nosotros a los precios que nos prestan. Pero si usted me dice, no me extraña. así se sostiene el modelo. Iván, una pregunta, me extraña. Usted, su actividad, su formación, la formación de los negocios, usted ha trabajado, es como decir, todo lo que ganan los intermediarios de aduana como usted, los agentes de aduana ganan mucha plata. O sea, el concepto que hay allí detrás es un concepto medio obsoleto. O sea, el concepto es redistribuir la riqueza. ¿O no? Rodrigo, usted puede considerarlo obsoleto, pero el punto es que efectivamente las diferencias nos han llevado a la situación en la que vivimos, querámoslo o no, y esas diferencias, si usted me dice, no, si esto es ganado legítimamente, etcétera, etcétera, está muy bien, pero cuando o sea, las mineras en Chile son los que ganan las grandes fortunas. Muy bien, perfecto, hacen una operación, pero están llevándose un recurso que no es renovable. ¿Usted es partidario de que los bancos sean estatales y que las mineras sean estatales? No entiendo a dónde quiere llegar. Lo que le quiero decir es que efectivamente en Chile está mal pelado el chancho, eso es lo que le quiero decir. Yo sostengo lo mismo que el presidente y que eso hay que modificarlo. Y eso ¿cómo se puede modificar? Haciendo reformas tributarias. ¿Y eso qué significa? Que las mineras paguen más, que las empresas, los bancos paguen más impuestos, etcétera. No hay otra. Ok. Parece que volvió al Partido Comunista, no sabía. No, si no tiene que ver con el sentido común, de dónde va a sacar los recursos para hacer lo que queremos hacer. Si no, vamos a tener de nuevo el problema que tuvimos en el año 19, pues, estimado. Camila Flores. A ver, Rodrigo, las reformas tributarias, las modificaciones a la Ley General de Bancos, no se hacen por medio de una nueva constitución. Eso primero, para que la gente lo sepa.
No tiene nada que ver una nueva constitución ni la actual constitución, porque esas son modificaciones específicas de sistemas específicos. Por lo tanto, cuando se quieren establecer, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Que se nos ha anunciado y llegó esta semana al Congreso, la reforma, parte de la reforma tributaria, porque van a irla fraccionando al parecer, no tiene nada que ver con que se apruebe o no un texto constitucional. Esas modificaciones perfectamente, como la está haciendo Boric hoy día, las puede hacer con la actual constitución política, porque es parte de las atribuciones que tiene. ¿De quién depende aumentar o disminuir, por ejemplo, los tributos, los impuestos? Única y exclusivamente del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República. Ahí los parlamentarios ni siquiera tenemos iniciativa para hacer ese tipo de modificaciones, ni en materia tributaria ni en materia de seguridad social. Por lo tanto, tratar de embolinar la perdiz a la gente, diciéndole, mire, es tan importante para redistribuir la riqueza, subir los impuestos, que los bancos y que las mineras paguen más, tener una nueva constitución, es mentira. Eso es falso. Porque si no, Boric no podría haber enviado ahora, esta semana, una reforma para aumentar los impuestos a la Cámara de Diputados, que después pasará al Senado. Eso como primer punto. Segundo punto, a ver, para generar que nuestro país realmente tenga movilidad social, lo primero que hay que hacer es generar crecimiento. Y nuestro país no está creciendo. Por el contrario, una de las monedas más devaluadas en el mundo es la moneda chilena. Y esos son hechos objetivos que no lo estamos inventando ninguno de nosotros los que estamos acá. Sube el precio del dólar a una cantidad exorbitante, aunque el ministro de Economía haya dicho que eso no nos iba a afectar porque nosotros pagábamos en pesos y no en dólares en Chile. Yo creo que está más de manifiesto para la gente común y corriente, incluso para los que no somos economistas, de que sí nos repercute fuertemente. Si no, veamos las tasas de inflación como están en Chile. Por lo tanto, Rodrigo, ahí te insisto, ¿qué se hace en definitiva para generar mejor condiciones en el país? Generar crecimiento, no más incertidumbre. Y la incertidumbre no solamente pasa por un tema político, económico, sino que incluso por temas como la seguridad. ¿Quién va a querer invertir en un país que no es seguro desde el punto de vista público? Ok, Matías, pero en relación al precio, esta última parte, en relación al precio del dólar, el Banco Central, que es autónomo, acaba de decir: voy a meter 25.000 millones de dólares para poder frenar el alza. Y este Banco Central, su autonomía futura en la Constitución, también es un tema que debería mantenerse o debería para poder tener claridad del futuro. ¿Qué opina usted de lo que hemos conversado anteriormente? A ver, yo creo que el reclamo que ha hecho don amigo Iván, nuestro amigo Iván, es un reclamo que se dirige principalmente al tema bancario. Y efectivamente el sector bancario en Chile goza de facultades y de facilidades y de ventajas que evidentemente afectan a los consumidores, que somos nosotros los que pedimos los préstamos. Hay un sistema bancario sumamente cerrado en Chile, hay poca competencia en el... Se ha ido atomizando con los años como forma de eliminar los grandes problemas que hubo cuando había la multiplicidad de bancos y toda la tremenda cosa. Pero muy pocos bancos significan tasas muy altas, primero. Segundo, este es el único país del mundo donde se permite el anatocismo, es decir, cobrar intereses sobre intereses. Y en la ley hay un proyecto de ley que permite eliminarlo, pero todavía no se está. Tiene ventajas procesales. Pero Matías, el gobierno tiene un banco, el Banco del Estado. Y el Banco del Estado podría ofrecer créditos baratos, el Banco del Estado podría bajar, poner, no, yo soy dentro del sistema y el Banco del Estado funciona con las mismas reglas que el resto. Claro, el Banco del Estado funciona con las mismas reglas que el resto porque estamos en una economía de mercado. Y eso hay que tenerlo claro. Si estamos funcionando en una economía de mercado, lo que tenemos que fijarnos es que el mercado no se concentre, no se coluda y no se ponga de acuerdo en las tasas que va a cobrar. Porque si no, simple y sencillamente pensar en otro sistema bancario, que sea un sistema centralizado, ¿no es verdad?, donde sea el Estado el que preste la plata, como en China, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero si estamos en una economía de mercado y eso no se va a modificar con la Constitución, ¿no es cierto?, lo que tenemos que preocuparnos es que haya una mayor regulación de la actividad bancaria. Si tener utilidades, digamos, no es inmoral, el lucro no es un pecado. En una economía de mercado todo el mundo trabaja para ganar plata.
Usted, yo, don Iván, todo el mundo trabaja para eso. No estamos aquí para recibir subsidios. Por lo tanto, lo que aquí importa es que si estamos en una economía de mercado y tenemos mercados que generan bolsones de abuso, como por ejemplo las colusiones, las puestas de acuerdo en los precios, en las condiciones de pago que los supermercados pagan a 90 días, 120 días, esas son las cosas que tienen que preocuparnos, porque no vamos a llegar ahora a decir que este país vamos a estatizar toda la actividad económica, porque esos modelos ya están trasnochados, fracasaron, no sirven para nada. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es, como está mal pelado el chancho, hay que pelarlo mejor. Hay que ser un poco más fino para pelar el chancho, ¿no es verdad? Y redistribuir, no solamente a través de los impuestos. Lo que tiene que hacer el Estado es hacer dos funciones. Incentivar la producción y el crecimiento, y por otro lado, tratar de que los impuestos, digamos, sean lo menos gravosos para la gente que tiene menos. Gracias, Matías. Pero usted y yo sabemos perfectamente que quien administra las entidades del Estado, quién está a cargo de estructuras más grandes, hasta las más pequeñas, desde los ministerios hasta las alcaldías, hay contratación de asesores, somos el país con la mayor grado de más baja tasa, la corrupción, estamos en el peor lugar de la OCDE, 38 sobre 100 el índice, eso significa algo. Conversaremos de eso y otras cosas a la vuelta. Estamos en cita regional, estamos con Matías Mundaca, Camila Flores, Iván Busco y Raúl Celis. La cita vuelve en un instante más. Ya volvemos. Continuamos la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Matías Mundaca, Camila Flores, Iván Bujovic y Raúl Celis. Quiero que entremos en cosas de lo que está pasando en la política general y nacional. A nivel local, digamos, lo que pasó, esa descoordinación en relación a Libertadores, que nadie sabe la eche la culpa a quién. Yo me recuerdo cuando yo fui consejero regional, una cosa que pasó, fuimos en helicóptero con don Juan Anduesa, intendente, el año 92. A solucionar un tema. Había, no sé si los intendentes tenían más fuerza que los delegados presidenciales, pero y segundo, lo que pasó con el caso Huracán. Corto, breve y preciso, porque lo estuvimos pasando en el Raúl Celis. Las responsabilidades por el paso fronterizo Los Libertadores son clarísimas. Está a cargo de la Subsecretaría del Interior. Para variar y tratar de salvar responsabilidades de la ministra del Interior, llamaron ahí o involucraron al ministro de Obras Públicas, no tiene nada que ver. Y normalmente lo que se hacía por parte del Ministerio del Interior era encomendar, como bien acabas de señalar, Rodrigo, al intendente regional que se preocupara de resolver los problemas en el paso de Los Libertadores. Yo tuve que ir varias veces a ver los flujos por la construcción del nuevo complejo también. O sea, son responsabilidades evidentes y a mi juicio demuestran que un problema que tiene el gobierno, lamentablemente, porque afecta a todos los chilenos, y el problema es la falta de oficio. Me parece muy evidente la falta de oficio de las autoridades. ¿Y el caso Huracán? El caso Huracán, más que falta de oficio, es una negligencia imperdonable. Negligencia imperdonable, y que no es primera vez que se le van los plazos a los abogados de gobierno. Ahí hay un problema de negligencia, de falta de control, pero en definitiva esa falta de control también responde a lo que yo digo, falta de oficio de las autoridades. Lamentablemente, por las consecuencias que producen que nos afectan a todos. Para nombrar autoridades no debe aplicarse tanto el amiguismo, el mismo partido político, sino que gente competente. Recuerdo, y con esto cierro, en el caso de la ONEMI, yo mantuve siempre a Guillermo de la Maza, y lo mantuve a sabiendas que no era de mi sector político, pero sí que conocía perfectamente. Era pintista, era uno de los favoritos de Hernán Pinto, ahí partió, pero hizo un excelente. Pero a mí lo que me importaba era que resolviera los problemas, y él era la mejor persona para resolver los problemas en esa época. Iván Busjovic.
No, yo le encuentro toda la razón a Raúl en ambos casos. Si no hay nada más que hablar, ¿qué vamos a decir? En negligencia y poco oficio, ¿Qué que yo medida espero debería tomar el gobierno en esto? se vaya solucionando. Ahora, sin embargo, yo que estoy vinculado al mundo municipal, te quiero decir que han habido a lo menos dos noticias que son bien interesantes. Esto de que se incremente el fondo común municipal en $1.000 millones, creo que es una gran noticia. Creo que hay que valorarla en ese sentido. Y lo otro es que la persecución de la Karen Rojo efectivamente está llegando a un cierto punto, y lo que se trata justamente, como dijeron ustedes delante, de que efectivamente la actividad en el nivel de los municipios esté libre de corrupción. Yo creo que eso es muy importante. Son hechos que han pasado, que es un poco desapercibido, pero que creo que son muy relevantes en el desarrollo del país. Ok, yo no quiero revolverle nada de manera, pero Kirstein estuvo encerrado donde hicieron la persecución que hicieron. Y el gasto, y era más plata que la plata de Karen Rojo. La plata de Karen Rojo eran 21 millones y se han gastado en esta persecución criminal casi para una película, pero ni la conozco. Son los números. Camila Flores. Rodrigo, yo creo que lo que pasó en el Paso de los Libertadores es gravísimo. Eso pudo haber terminado muy mal, gracias a Dios y particularmente gracias a los militares, a los montañeses que están en los Andes, no hubo personas fallecidas. Pero tengo la información oficial de que dejaron pasar 500 camiones, Rodrigo, 500 camiones en donde abrieron el paso para que pues, transitara el que quisiera. Eso es de una negligencia, de una improvisación, de una falta de seriedad y de capacidades técnicas tremendas. Este frente de mal tiempo del fin de semana pasado se venía señalando hace mucho. Por lo tanto, esto debieron haberlo previsto la unidad de paso fronterizo, la delegación provincial, la persona encargada que la delegación provincial de los Andes está a cargo, ¿cierto?, de las emergencias, que entiendo que es una persona que no tiene experiencia alguna y que lleva, no sé, un poco más de un mes en el cargo. Entonces, verdaderamente, mira, gracias a Dios, insisto, esto no pasó a mayores, pero es muy grave. ¿Y el Quedó caso oficiado y eso es una negligencia, pero ya... no es primera, además. Recordemos que también hace algunos meses atrás, uno de los abogados que tenía que hacerse parte en una de las querellas, ¿cierto?, donde se habían agredido. El mismo. Yo no tengo la certeza que sea el mismo. Debo mismo, creer, si tú me dices el mismo, en que... Televisión Nacional, salió el mismo, la misma persona enfocada. El mismo, Entonces, el funcionario, dices tú. Sí, claro. yo pensaba que el caso, claro, los casos son No, el distintos, pero el mismo funcionario, claro. Entonces, verdaderamente te habla de una falta no sé si de preparación, pero yo creo que como que en el gobierno no entienden la gravedad que tienen sus acciones o sus omisiones Ok. frente a determinadas cosas que francamente pueden terminar muy mal para Chile. Abogado Mundaca, usted que sí se mete defendiendo gente, digamos, o haciendo en cosas pelúas, ¿es común que se pasen estos plazos en cosas tan pelúas, que se produzcan esta negligencia raya en la estupidez? Depende de la formación, Rodrigo. Raúl sabe perfectamente, como yo, que cuando uno se forma en escuelas de derecho donde no era fácil aprender derecho, cuando uno se forma en estudios jurídicos de larga tradición, la primera voz de alerta cuando uno tiene 20 años y empieza a trabajar, ¿cuál es? Preocúpate de los plazos. Esa es la primera enseñanza que se recibe cuando uno empieza a trabajar en un estudio jurídico. Eso es el ABC de los abogados. Entonces, lo que pasa es que hay aquí una falta, yo diría que hay necesidad de una dosis de sentido común. No hay, yo no sé si hay un rechazo por parte de las autoridades de gobierno a la voz de la experiencia. Subió de precio, que es menos común de los sentidos, está muy cara ahora el Claro, sentido común. hay una especie, no sé si es porque hay una especie de rechazo a las personas de más experiencia. Tengo la impresión de que no escuchan a las personas que tienen más experiencia en la resolución de los asuntos públicos. Todos estos gafes, ¿no es cierto?, que han ocurrido son precisamente por no escuchar a las personas que tienen más edad y tienen más experiencia en el manejo de las situaciones complicadas. Entonces,
tratar de refundar, de hacer un nuevo estilo de gobierno. Todo el mundo sabe que la política tiene sus reglas y la persona que no respete esas reglas naturalmente va a realizar una mala gestión política. Entonces yo lo que único que puedo decir, que si siguen estos gafes, el gobierno va a seguir perdiendo adhesión. Yo recomiendo al gobierno, por el cual voté, yo voté por Gabriel Boric, ¿no es cierto? Le recomiendo que por favor rápidamente reclute gente con sentido común, porque si no es así, vamos a seguir estrellándonos con situaciones como esta que son realmente complejas para la gestión de un gobierno que se supone que tiene que tener apoyo. Entonces, claramente busquen en la asesoría de gente que tenga mayor capacidad, mayor competencia, mayor experiencia. Ok. Sobre los temas, Iván toca un tema interesante, o sea, la solución del problema municipal es aumentar el fondo, proveer más dinero para el fondo común. ¿Por allí están los problemas o los problemas municipales tienen que ver con el control? De hecho, lo sabe muy bien mi querido amigo Mundaca, está defendiendo una alcaldesa, digamos. Es decir, sí, pero no por control de fondos públicos. Ok, pero desde el punto de vista del desarrollo, de la eficiencia, de la probidad, ¿es una buena medida? ¿Qué opina usted, Raúl? Sí, yo creo que sí. Para las entidades locales y regionales es fundamental que haya una autonomía, una cierta autonomía, lo menos política, que se cumple con la elección de los alcaldes, de los gobernadores, de los consejeros regionales, de los concejales, una autonomía administrativa en cuanto a las facultades que se les otorguen a los municipios o a las regiones, y además económicas. De modo que, y ahí es una de las desconfianzas que existe en nuestro país, porque se dice en las regiones, en las comunas no hay gente preparada, los controles no son los mejores, y donde hay mayor corrupción es a nivel municipal. Yo pienso que ese es un mito, Rodrigo, porque claro, es cierto, se produce mucha corrupción a nivel local, pero a mí no me cabe la menor duda de que la corrupción en niveles más altos es mucho mayor. Lo que pasa es que, Raúl, por ejemplo, Raúl, con los Parece que inmuebles. Raúl, cuando tú fuiste intendente, tú partiste con el tema de los ascensores. ¿Qué opinión tienes tú de que se haya renovado este contrato entre el municipio y el Estado, digamos, para administrar los ascensores? No, no es la mejor fórmula. Nosotros compramos los ascensores a los privados, los compramos en 1.200 millones de pesos, me parece, 1.200, 1.300 millones de pesos, porque fue un precio negociado. Pero ¿cuál era la idea al comprar los ascensores que estaban en manos privadas? Que una vez que se restauraran, se crearan todo un polo comercial alrededor de esos ascensores. Se generara actividad comercial, con restaurantes, con negocios alrededor de cada uno de ellos. Y para eso lo mejor era una corporación donde interviniera también el sector privado, eso era clave. Ahora, lamentablemente, los tiempos no nos daban para eso. Y fijamos un plazo para que lo hicieran las municipalidades, un plazo relativamente breve, pero no con la idea de que esto permaneciera en el tiempo, porque la experiencia con los ascensores municipales, que se encontraban en poder de la municipalidad, que eran muy pocos, había sido negativa. Yo creo que lo ideal es que esto se haga cargo no las municipalidades, que lo usan con fines electorales también, con precios bajos. Ya se renovó ya, Raúl, ya está renovado. Sí, pero a lo que voy, para mi gusto, por eso a mí me importaban tanto los ascensores, no era una cuestión romántica, sino que además generar una actividad comercial en torno a los ascensores, y para eso la participación privada es indispensable. Okay. Iván, usted es sabido de que no, pese a que usted digamos, gobernista, qué sé yo, ex comunista, pero de ex tiene re poco, porque sigue siendo comunista cuando conversamos, pero estuvo no muy cercano a Jorge Char. ¿Qué opina del tema de la gestión de él? Aprovechemos el tiempo para preguntarle eso y de los ascensores. Mire, respecto de los ascensores, yo también hubiera sido partidario de una corporación
pero que el precio principal lo llevara el municipio, que es quien finalmente administra el bien, ¿no? Pero se optó por una fórmula y entiendo que la Municipalidad de Valparaíso va a crear una institucionalidad que va a administrar en conjunto, incluso con las juntas de vecinos, cosa que tengo mis reparos también ahí. Creo que hubiera sido bueno que estuviera por lo menos la Universidad de Santa María, que es la que más entiende de reparar, pues son equipos muy antiguos que requieren de una mano muy especializada. Y quiero decirle que en el municipio de Valparaíso hay una cantidad de gente que sabe del manejo de ascensores. Pero aquí está el otro tema, que es lo que planteaba Raúl, en el sentido de desarrollar, a propósito de los ascensores, un beneficio que sea mayor, que es cómo se complementa con el resto de la actividad económica, con el turismo, o sea, cómo le sacamos mayor provecho a la gran inversión que se ha hecho en los ascensores. Okay. Y en ese sentido creo que se está avanzando a una fórmula que un poco es en la línea de lo que planteaba Raúl, o sea, tener una participación... Para calladito los dos. ¿Te abuenaste con Jorge Charp o no? Para nada, al contrario. Pero... ¿Y por qué? De verdad, yo siempre estoy pensando... ¿Y por qué? Yo voy a hacer Concepción. Para mí es básico que funcione el ascensor. Llamo años esperando que se vuelva a abrir. Okay. Recuérdate que ese fue el que se cayó y tuvimos el problema con el turista que se fracturó y tal. Por tanto... Sí, pero cortito lo que te pregunté, Jorge Charpo, Iván. No, yo encuentro que mucho ruido, pocas nueces. Para decírtelo en castellano antiguo. Ok. Camila. ¿Sobre los ascensores? ¿Sobre qué? No, es decir, sobre la cosa regional, ya que estamos ya tocando, estamos llegando al final, la última parte, cortito, sobre la gestión de las autoridades, lo que tú has visto en el sector de la región. Yo veo harta inexperiencia, Rodrigo. Yo me tomo un poco de lo que decía Matías, de que ha faltado esa autocrítica y humildad. Yo creo que principalmente lo que les falta a las autoridades del gobierno central y también, por cierto, regional, es ser más humildes y entender que de repente se necesitan personas con más experiencia, personas que quizás hayan participado en los gobiernos de la ex concertación. Uno en muchas ocasiones, y me pasa a mí también, intenta contribuir. A mí lo que me interesa es que a nuestra región le vaya bien, que a Valparaíso, que a Quilpué, que a toda la región, a las 38 comunas le vayan bien. Por supuesto que uno tiene miradas distintas en cuál es la solución para los problemas, que los diagnósticos más o menos estamos casi todos de acuerdo. Pero yo creo que sí falta mucha humildad y lo que decía un poco Iván, mucho ruido y pocas nueces, y eso también es verdad. Y eso tú lo ves también con muchos alcaldes del Frente Amplio que están hoy día instalados en distintas municipalidades, que son personas que la verdad tienen mucha desilusión en la gente. Yo hago harto terreno, a pesar de estar embarazada, recorro harto, me junto con muchas organizaciones y la mayoría me dicen algo que se repite bastante, que tenían más expectativas, pero que no ha pasado nada. Los alcaldes, a diferencia quizás del gobierno, llevan más de un año de gestión. Por lo tanto, para mostrar cosas concretas tenían tiempo suficiente. Algunos alcaldes como Charp llevan mucho más, por cierto, este ya es el segundo periodo del tiempo más que suficiente para haber mostrado gestión y se han farreado esa tremenda oportunidad. Entonces, yo creo que generaron mucha expectativa y no la están cumpliendo. Matías, tres cosas cortitas para terminar el programa. Una, ¿qué pasa con la democracia cristiana, con aquellos que están por el rechazo, digamos, que dicen que lo van a pasar al Tribunal Supremo? Dos, ¿qué pasa con la alcaldesa de Nogales? Y tres, ¿qué opina lo del alcalde Viñamar? Uno, lo que pasa al interior de mi partido es un tema que tiene que resolver el Tribunal Supremo. Yo lo único que tengo claro es que cada uno puede votar como quiera, hay libertad de acción en esa materia. Un partido político no puede imponerle a sus militantes una opción, digamos, en el voto. Es libre, es legítimo, el propio presidente lo ha señalado, es legítimo votar apruebo o rechazo, así que yo
con eso puedo dar por satisfecho su pregunta número 1. 2. 2. El caso de doña Margarita Osorio es un caso completamente anecdótico, en verdad, y la verdad es que no lo voy a ventilar por la televisión, porque yo litigo en los tribunales, no en la televisión. Se lo he dicho a todos los matinales. Ya. Y 3, ¿cuál era el último? El 3, el caso Viñambre. de Viñambre. El caso de Viñambre es una, yo diría que menos que una anécdota, es una Si cuestión además ya están pasados los 6 meses. que Así además está prescrito, además se trata de un problema de contratos que había en el zoológico, o sea, no tiene ningún sentido, yo no sé por Detrás de qué. eso, ahí le pasaron una cuenta, una venganza. No, yo creo que Viñambre es tan vivo que él mismo, ¿no es cierto?, gestionó y operó para que le hicieran esa acusación, para poder ganarla. Y para estar vigente. Lo tengo clarísimo. Si además el Consejo Municipal no tiene competencia para decidir eso, son los concejales individualmente los que pueden hacer eso. Muchas gracias. A mí, Iván, tú lo sabes muy bien, son los concejales los que acusan. Se nos va ¿no? el tiempo, No Matías, el Camila, Consejo. Iván, Raúl. Una intervención final cortita. Raúl, muchas gracias. Sí, a propósito de estar mal pelado el chancho, usando la frase del presidente Boric, yo lo que le pediría es que intente nivelar para arriba, generar más recursos, que la gente progrese y no nivelar hacia abajo, que es la sensación que me da que está siguiendo la política que está siguiendo este gobierno. Ok, Iván. Yo discrepo en eso profundamente con Raúl. Yo creo que lo que se quiere justamente es allegar más recursos, hacer que las empresas del Estado sean más eficientes y aporten más para poder tener recursos, para poder hacer los programas sociales que están comprometidos. Okay, Camila. Esta semana aprobamos que por fin los parlamentarios, los diputados, nos tenemos que hacer el test de droga. Va a ser un examen de pelo, así que yo invito ahí a todos los vecinos de nuestra región que estén muy atentos a esos resultados para que sepan Camila. por quién votaron. Cortito. En un segundo respóndame. ¿Por qué votó fuera de su partido la acusación de Sichel? ¿Cómo fuera mi partido? ¿Usted aprobó o rechazó la votación de Sichel? No alcanzamos a votar la acusación constitucional. Pero la cuestión previa, dices tú, no, nosotros la íbamos a rechazar. Todo Renovación Nacional la rechazó. Okay. Porque nos parecía que había mérito para pasar al fondo y por lo tanto pasar a la acusación constitucional. Okay. Y que también le iba a votar a favor, por cierto. Matías. Yo no estaba de acuerdo con la acusación constitucional. Me parece que había puros fuegos artificiales en esa acusación. No creo que habría prosperado, digamos, en términos generales. Eso es un voto de confianza por el momento al ministro del Interior. Muchas gracias, Matías Mundaca, Camila Flores, Iván Bujovic, Raúl Celi. Y a usted que nos está mirando, muchas gracias por compartir esta cita regional. Que estén ustedes muy bien.